tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes enfrente de cámara, de estos micrófonos, para poder hablar de temas de seguridad social, fiscales, derecho, finanzas personales, prevención de lavado de dinero, todo para que al final de cuentas podamos estar platicando sobre temas profesionales o en el área profesional. Como es ya costumbre, al inicio de cada una de estas emisiones, lo que trato de hacerles es invitarlos a que todos los comentarios lo puedan poner en la parte de abajo de los videos y en su oportunidad lo estaremos contestando. Esto es debido a que muchos de ustedes también lo saben, que en el momento en que nosotros estamos grabando y estamos publicando este video, puede diferir en el momento en que tú lo puedas estar viendo. Eso gracias a la tecnología, gracias a que se queda almacenado en redes sociales. Ustedes pueden estar viendo este contenido en un momento diferente al que nosotros estamos publicando este video. Por lo tanto, en el momento en que nosotros podamos identificar que ahí hay algún comentario, con todo gusto lo podremos dar respuesta oportuna cuando nos demos cuenta de ello. Y de igual manera que nos sugieran algún tema. Si nos sugieren ustedes algún tema, también pónganlo en la parte de abajo y nosotros haremos lo posible para traer gente especialista, gente experta en la materia que nos ayude a poder compartir su expertise, sus opiniones, su trayectoria referente a los temas que ustedes puedan estar solicitando. Ayúdenos a seguir creciendo en este canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, suscribiéndose a este canal y al momento que ustedes se puedan suscribir, que al final de cuentas es gratis, al ladito hay una campanita, al ladito hay un botón donde hay una imagen de una campanita, que si tú le aprietas te va a estar avisando cada vez que estamos subiendo nuevo contenido. Y si tú, en lugar de podernos ver a través del canal de YouTube, prefieres escucharnos, bueno, están a través del sistema de podcast, que estamos en diferentes cadenas de distribución de podcast. Estamos en Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, para que tú puedas escuchar el contenido que también estamos subiendo diferenciado a través de estas cadenas de distribución. Y también búsquenos en redes sociales como Instagram, LinkedIn y en Facebook, que también estamos subiendo contenido y que también ahí puedes estar buscando el link que nosotros pudiéramos estar presentando a través de estos videos. Pues bueno, jóvenes y amigos que nos acompañan el día de hoy, ya después de haberme dado la presentación de todos los lugares en donde ustedes nos puedan encontrar a través de cadenas de distribuciones y de redes sociales, pues bueno, vamos a comentar nuestro tema del día de hoy, que está haciendo referencia a qué es el pasivo laboral, identificado con esta famosa norma, la NIF D3, que me habla de los beneficios a los empleados. El día de hoy nos acompaña un gran amigo que ya nos ha acompañado en diferentes emisiones sobre temas normativos y por su vínculo que tiene con la cuestión de temas actuariales, nos estamos acercando a él justamente con la referencia de este tema. Él es subdirector de contabilidad de Banco Coppel, profesor de licenciatura y maestría en finanzas de la Facultad de Contaduría y Administración. Ha trabajado durante más de 30 años en firmas de contadores y consultores financieros en temas actuariales, financieros y contables. Y él es el contador público Juan Fernando Basaldúa. Juan Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias, muy amable, gracias, Rodrigo. Oye, Juan Fernando, un poquito la invitación, pues bueno, sabemos que ya también lo compartió tu lado, de aparte de ser contador, que también eres actuario, y el vínculo que tiene, muchas veces te llegan a este tipo de consultas o preguntas referente a este pasivo laboral o provisión del pasivo laboral que muchas veces lo llegamos a definir. Y yo creo que para poder iniciar esta sesión sobre este tema del pasivo laboral, la NIF D3, justamente pudiera yo dar este vínculo de que el pasivo es una obligación presente, identificada, en la cual yo debo de cumplir y mientras exista una obligación de cumplimiento, yo la tengo que manifestar dentro de mis estados financieros como una categoría de un pasivo. Pero también tenemos lo que serían las provisiones. La característica de la provisión es que muchas veces he escuchado se malutiliza porque todo lo quieren llamar al devengamiento provisión, que no lo es. La provisión es un tipo de pasivo
que no conozco la cuantía o cuándo lo voy a pagar, que esa es una cuestión de una diferencia. Y la ventaja de esta D3 es que tiene los dos, tiene el pasivo como una obligación y tiene provisiones. Ahí al respecto, no sé con qué pudiéramos empezar para poder vincular este tema, Juan Fernando. Sí, muchas gracias, ¿no? Con todo gusto. Yo creo que primero dando un tema, un marco general de esta cuestión que haces. Efectivamente, vamos a decir que la NIT 3, que tuvo sus cambios prácticamente a partir del 1 de enero de 2008, y con esos cambios fue pues presente con la convergencia internacional de la IAS 19. Pues esta norma efectivamente diferencia dos tipos de pasivos. Los pasivos que son obligaciones o beneficios directos del trabajador, tanto a corto como a largo plazo. Cuando hablamos a corto plazo, no forzosamente yo lo vería como una provisión, porque ya cuando tenemos a corto plazo, pues sabemos exactamente cuál es el valor, vamos a pensar, de las horas extras, de los beneficios a los empleados a corto plazo, como podría ser su mismo sueldo, como podrían ser algunos beneficios a corto plazo como el aguinaldo, como la PTU, etcétera, y que ese tipo de pasivos pues son obligaciones y en este caso beneficios que tiene el trabajador por llevar a cabo una relación laboral con el patrón, ¿no? Entonces, y no requieren de cálculo actuarial. ¿Por qué? Porque normalmente el cálculo actuarial, que es una matemática actuarial que se basa prácticamente en la combinación de tres matemáticas, el cálculo diferencial integral, en lo que viene siendo la matemática financiera, y bueno, algo que no es realmente matemática, pero que está considerado dentro del cálculo matemático, que son las probabilidades, la ley de probabilidades. Con esta combinación hay un solo lenguaje actuarial, que es la matemática actuarial, que es lo que se refiere al valor del dinero en el tiempo, que lo utiliza, y que esta utilización del valor del dinero en el tiempo nos hace aplicarlo solamente para plazos mayores de un año. Entonces, cuando yo tengo un beneficio a los empleados con un plazo mayor a un año, como podría ser la prima de antigüedad o cualquier otro beneficio que el trabajador pudiera incurrir, y que se basa por una relación, por una terminación laboral, ¿sí? O incluso por una obligación por retiro que tenga el trabajador. En esos dos casos, pues tendría yo que aplicar ahora sí el cálculo actuarial, y en el cálculo actuarial se requiere de un experto que haga los cálculos de acuerdo a la metodología de la NIM de 3 y nos presente un estudio sobre todo los impactos que traemos principalmente en el pasivo laboral, en resultados como el costo neto del periodo, e incluso hasta en algunos casos, si así lo propone el cliente, o sea, los activos del plan, que es un fideicomiso, ¿no? Entonces, efectivamente, este cálculo actuarial pues, está basado en llevar a cabo una metodología, incluso se le conoce como método unitario proyectado, y esto significa que se lleva por cada trabajador. Incluso podríamos tener un promedio de incremento salarial, ¿no? De todos los trabajadores, en el sentido de que las empresas muchas veces incrementan el salario en forma genérica de acuerdo a inflación, y ese incremento salarial pues se puede tomar para todos. No obstante que si alguien subió de nivel y tiene un incremento salarial porque fue supervisor y subió a gerente, o de gerente subió a una de subdirección o dirección, pues ahí esos impactos sí son de 50, del 100% de esa persona, que diluido con todos los trabajadores, pues podría quedar en un 7%, por decir algo así. Y la norma es muy clara en decir, oye, pues si ya sabes quién es el que tuvo el incremento y sabes precisamente, pues aplícaselo nada más a él, porque para eso es el crédito unitario proyectado. Entonces, los incrementos salariales por carrera que llaman carrera salarial, pues esos vale la pena hacerlos en forma específica, y si no tenemos esa información, pedírsela a la empresa. Y ya los incrementos que son normalmente generales, pues eso sí, permearlos con todos los que la reciben, que normalmente la mayoría debe ser general, y aplicarlos. Entonces vamos a decir que el cálculo actuarial del pasivo laboral tiende a tener bases hipotéticas. Estas bases hipotéticas deberían de estar adheridas a la legislación laboral, pero ¿qué pasa? Que no siempre están adheridas, ¿no? Muchas entidades quieren pagar los 20 días por año cuando no están obligados a pagarlo, basado en las ciertas condiciones del trabajador y la relación con el patrón. Esto es que pues, no están dentro de un juicio, que
que no hay una renuncia del patrón para que no lo reinstalen a la empresa cuando lo corren, etcétera. Y entonces, de todas formas, el patrón dice, no, pues yo te consiento, te pago tu indemnización de 90 días, pero también te pago los 20 días por año. Entonces, si nosotros al hacer el cálculo actuarial sabemos que es una práctica y que el cliente quiere que le hagamos también los 20 días por año, pues tendríamos que calcular en estos tipos de indemnizaciones los cálculos de, precisamente de estas indemnizaciones, todo lo que incluye, ¿no? Muchas veces también las empresas, no forzosamente porque venga en ley, pero asumen ciertas responsabilidades y contribuyen a que el trabajador esté contento en decir, oye, pues es que yo también le doy un obsequio, le doy un pastel, le doy un día en ausentismo, pero con sueldo, el día de cumpleaños o el día en que se casa o lo que sea. Bueno, todos esos hipotéticas, es decir, bueno, parte de mi parámetro, aunque no se pega a la ley, pero lo estás acostumbrando, pues yo te voy a recomendar que se apegue a la ley, pero si lo estás, son prácticas al beneficio del empleado que se lo estás dando, pues yo tengo que calcularlas también, considerar esas partes para hacer mis proyecciones. Entonces, ya partiendo de eso, pues siempre vamos a hacer las proyecciones financieras basado en lo que dicen las prácticas de estos cálculos, como puede ser la prima de antigüedad, que sabemos que son 12 días por año, ¿no? Por los 15 años de servicio, y así por cada uno llevar a cabo esos cálculos con su última, pero primero yo tengo que saber cuál va a ser la nómina que va a tener ese trabajador en los 10 años que le faltan para cumplir los 15, porque no lo puedo hacer con la nómina actual, porque se calcula con la última nómina. Entonces yo tengo que hacer primero una proyección de esas nóminas basado en toda la estadística y decir, pues ha tenido estos incrementos y probablemente entonces en el futuro, en 10 años, va a lograr este nivel de sueldo y ya cuando llegue a ese nivel de sueldo futuro, pues a ver si voy a hacer el cálculo de su prima de antigüedad a cada uno de ellos, ¿no? Y ya una vez que tenga yo las primas de antigüedades, pues aplicar una tasa de mercado y traérmelas a valor presente, poder hacer una ponderación con las tablas de mortalidad, morbilidad y supervivencia, que ya hay tablas que tenemos aquí desde hace mucho tiempo, que son autorizadas a México, o si estoy utilizando la IAS 19, seguramente las tablas internacionales, o puedo utilizar las tablas internacionales incluso para México a nivel internacional, de acuerdo al criterio que yo tomo. Y ya una vez que yo tome esas tablas o tome las tasas, que ahorita la tasa internacional que puedo utilizar de mercado es muy parecida a la mexicana, pues yo he visto que ya cálculos donde dicen la IAS 19 le va a aplicar las mismas bases con la IFRS, con la NIT de 3, y van a quedar las mismas bases, excepto por una diferencia que hay, que la indemnización legal no lo contempla la IAS 19, vamos a decir que es una de las discrepancias más importantes, pero todo lo demás pues ves igual. Entonces, el tema es que yo haga esas proyecciones y calcule algo que se llama, que representa el valor presente esos beneficios al empleado, que se llama OBD, la obligación por beneficios definidos, ¿no? Teniendo esa OBD, pues prácticamente tengo todo el pasivo laboral, actuarial de los beneficios del trabajador. En este caso podría ser, si le estamos dando, lo puedo tener por separado, ¿no? Le estamos dando indemnización legal, le estamos dando una prima de antigüedad, le estamos dando algún otro beneficio que pudiera ser que le paguemos por el tiempo que ha transcurrido, algún beneficio como podría ser algo médico, ¿sí? Algunas becas, o lo que yo tenga que él tenga ese beneficio, forma parte de esos beneficios que yo le dé para hacer un cálculo actuarial. En el tema de otro pasivo que es por retiro, que podría ser, digamos, un plan de jubilación privado, ¿no? Pues también es eso muchas empresas lo manejan, yo lo he visto en muchas empresas norteamericanas, y pues tienen que definir bien los parámetros de cómo van a calcular esa indemnización por jubilación, ¿no? Que es privada. También se hace bajo cierta metodología, pero ahí se tiene que definir bien que esa indemnización que recibe el trabajador o lo vaya a recibir, pues no esté por debajo de las indemnizaciones legales a las que tiene derecho. Porque entonces si está por debajo, cualquier trabajador va a decir, no, yo para qué me espero llevar a la jubilación,
si puedo crear que me corran y la indemnización legal resulta que está por encima de lo que es la jubilación privada. Entonces, siempre tiene que cuidar el cálculo, el actuario, que ese cálculo le dé siempre por encima de cualquier indemnización a que pueda tener derecho el trabajador cuando es que te dan ese tipo de prestaciones, ¿no?, adicionales. Finalmente, ese pasivo laboral, que es un pasivo, el OBD, ese pasivo laboral pues tiene impactos porque tenemos seguramente en resultados el costo neto del periodo. ¿Cuánto es lo que traemos en el año que nos impacte en el ejercicio el costo neto del periodo? Porque un trabajador en el punto focal, vamos a decir, de hoy, donde nunca se habían hecho cálculos, él ya tiene una antigüedad que ya tiene, vamos a decir, que beneficios pasados que me los tengo que traer a valor presente y futuro y luego traérmelos de regreso. O sea, más bien a valor futuro y traérmelos de regreso. Entonces, esos beneficios pasados, pues yo antes incluso se amortizaban, actualmente no es correcto ya amortizarlos, y esos beneficios pasados pues forman parte también de ese pasivo al que ya tiene derecho el trabajador por el tiempo pasado que lleva de antigüedad. Y los futuros, que ahorita no tienen el derecho, pero lo estamos estimando a través de proyecciones de esta metodología para poder saber que en el futuro, ahorita no le puedo dar una prima de antigüedad, pero cuando cumpla los 15 años de servicio, pues sí lo va a tener derecho y le faltan, por decir algo, 7 o 10, y esos 7 o 10 tienen que ser proyectados hacia el futuro. Finalmente, el cálculo que yo voy a tener ahí, pues lo va a tener realmente reflejado en el costo neto del periodo, y por los cambios que pudieron haber de un periodo a otro, pues me va a dar las ganancias y pérdidas actuariales que yo pudiera tener por lo que cambie en la fórmula, ¿no? Vamos a decir, del valor presente. La tasa de descuento, el tiempo, el valor de la nómina, y todos esos cambios me van a hacer una discrepancia del valor presente entre un pasivo laboral de un año con respecto a otro año, y esos cambios, que no hay cambios importantes por trabajadores nuevos o que sean de baja, se le llama ganancias y pérdidas actuariales y tenemos que mandarlas al otro resultado integral, los otros resultados integrales que son los ORIS y que forman parte del capital. Y ya esos otros resultados integrales pues se estarán reciclando en nuestro país cada que nosotros estemos haciendo la póliza cierre, mandarlas al capital y nos tendría que dar las ganancias y pérdidas actuariales. Ahora, dentro de todo este cálculo, pues nosotros tenemos que poner muy claro cómo llegamos a los valores, de una forma muy desglosada, cuál fue el año anterior, cómo proyecté para el siguiente año, cuáles son los valores reales y sobre todo qué impactos tenemos en los ORIs, ¿no?, como grandes pérdidas actuariales, y si la empresa tomó la opción de hacer un activos del plan, de tener resguardado el dinero, pues sabemos que para efectos fiscales eso es deducible, aun y cuando no los pague todavía, pero al tener activos del plan es porque ya existe la condición de que si en ese momento, ese año, alguien se va a ir, pues es el que tiene la mayor probabilidad de que nosotros le tengamos que pagar ese beneficio, y entonces ya tenemos el dinero resguardado a través de un fideicomiso que no puede tocar nadie más que el que tenga el beneficio. Las instituciones bancarias están ahora es que avisadas de que pues, cuando el que tenga el beneficio requiere del actuario certificado en la CONSAR para poder demostrarle a la institución, oye, mira, aquí está la firma donde a fulano, sultano y perengano se le tiene que entregar su dinero y el banco lo va a poder liberar a esos trabajadores, ¿no?, en dado caso. Entonces, los activos del plan es si queremos tenerlos o no queremos tenerlos, porque si no queremos tenerlos, simplemente no se calculan, pero si hay que tenerlos, pues tiene que ser la cantidad exacta que diga el actuario para que la empresa pueda hacer la separación de sus cuentas bancarias a un fideicomiso. Y una vez que ya tenga activos del plan, pues cada año va a tener que tener un ajuste en la actualización de esos activos del plan, a manera de que se estén ajustando con el pasivo de OBD, que nos podría dar un activo neto proyectado, un pasivo neto proyectado. Entonces, en términos generales, realmente ese es el cálculo de lo que viene siendo la NIFE 3, que tiene vigencia ahorita con la convergencia internacional en la
con la IAS 19 desde 2008. Oye, Juan Fernando, ahorita nos acabas de describir el famoso cálculo que es para el tema de posempleo y de algunas partidas que tienen que ver con un beneficio futuro que lo estaríamos reconociendo contablemente el día de hoy. Porque los beneficios de corto plazo, la mayoría se registran contablemente al devengamiento, como el caso del aguinaldo, que también era una de las cosas que trataba de aclarar al principio. Muchas veces confundimos que se tiene que provisionar el aguinaldo. No, se registra el devengamiento del aguinaldo como una obligación, porque ese sí conozco cuándo la debo de pagar y cuánto es lo que debo de pagar, independientemente sea por tema de ley o por un tema de contrato colectivo, contrato individual, yo sé cuánto es lo que tengo que pagar de ciertas partidas. Aclarando ese punto, pasemos a un poquito a esto que nos acabas de describir como el pasivo de posempleo. Ahorita nos acabas de decir, viajamos hacia el futuro, en el cual hacemos un cálculo proyectado de la obligación que yo le voy a terminar pagando a ciertos trabajadores en un periodo de acuerdo a su vida laboral y del compromiso que nosotros tengamos, que la que se puede identificar es la prima de antigüedad como un tema inicial, pero puede ser pasivos que puedan ser de beneficios que yo le voy a entregar a un trabajador en un tema de posempleo y los voy a traer a un valor presente para poderlo incorporar dentro de mi información financiera en una cuestión ya devengada y que muchas veces cuando no lo he hecho lo voy a tener que ajustar a resultados de ejercicios anteriores, incluida la cuestión de las ORIs que también estabas mencionando. Pero aquí quisiera hacer una pregunta porque nosotros como contadores somos valuadores, valuamos activos, valuamos pasivos, valuamos capital, ingresos, costos y gastos. Somos valuadores de la información financiera. Y esta D3 es una norma que me habla de evaluación, pero aquí incorpora a una especialidad que sería un profesionista, un actuario, por la base, el know-how que tiene para poder determinar este tipo de proyecciones y traerlos a valor presente. Cuando hablamos de diferentes tipos de normas, por ejemplo, el D4, impuestos a la utilidad, ¿quién lo tiene que determinar? Mi contestación es el que lo sepa hacer. Y en este caso de la D3, creo que también tendría que ser el de la misma forma. No solamente que los actuarios lo tengan que hacer, es el mejor profesionista para que nos pueda ayudar en determinarlo. Pero si un contador lo sabe hacer, creo que al final de cuentas ayudaría a que poder impactar y que en este caso poder tener este pasivo dentro de la incorporación. Ahí en este aspecto, Juan Fernando, ¿qué opinarías sobre esto que acabo de comentar? No, sí tienes totalmente la razón. El asunto es que actualmente el actuario es el único que puede obtener por parte de la CONSAR la certificación para estos cálculos. En algún momento la NIFE 3 contemplaba algo que se llama suma de años dígitos, que era un cálculo donde uno podría calcular, vamos a decir, la suma de años dígitos, incluso todavía está ahí dormido ese tema en decir, oye, si es una empresa que no es representativa, no tiene tantos empleados y ese pasivo por lo tanto, no va a ser representativo, porque diríamos, oye, cualquier empresa que tiene empleados antiguos o que ganan muy bien, aunque sea tenga poquitos, ¿sí? Y que tenga, y si eso es representativo y eso va a impactar sustancialmente tanto el costo neto del pedido como un pasivo de OBD, está obligado a hacer un cálculo actuarial. Porque si ya vemos que son muchos trabajadores, pero ganan muy poco y ese pasivo no hace representativo, pues no va a pasar nada. Ningún auditor podría poner salvedad, podría mencionar que pues, no se llevó a cabo el cálculo y que pues, no cumplió con la norma, pero que no impacta sustancialmente la información financiera porque son pocos trabajadores o son trabajadores que no realmente representarían mucho en ese pasivo, ¿no? Pero cuando nosotros decimos, oye, si no es representativo, yo contador puedo hacer un cálculo de probabilidades también, que se llama, una metodología que se llama suma de años dígitos, donde yo mismo voy calculando la probabilidad laboral de los trabajadores y voy determinando cuánto deberían de tener en ese pasivo laboral estimado y cualquier auditor lo va a aceptar y decir, sí, estuvo bien que lo hayas hecho porque no contrataste un actuario
dado que no es representativo y lo pudiste hacer, y además tu empresa no es pública, porque creo que también lo pone como una condición. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo, porque al final nosotros los contadores hacemos tantas cosas contables financieras que nadie va a entender, ¿no? Que ni los mismos actores entienden. Vamos a pensar, yo me dedico también a los deterioros, ¿no? Los deterioros de activos de larga duración y otro tipo de deterioros de otros activos. Y lo sé calcular. El tema es que si un actuario no está acostumbrado a hacer deterioros, pues no lo va a saber hacer, pero no va a ser fácil que lo aprenda. Un contador, yo lo que he vivido es que le cuesta como que más trabajo aprender esos temas, pero al final no es algo imposible. Como no hay alguien en los activos de larga duración, un experto que digan, o es actuario, es contador, es un matemático, es un economista, pues yo creo que cualquiera que lo sepa hacer y lo haga bien y que tenga sus bases hipotéticas bien sustentadas, pues va a poder llevar a cabo un cálculo de deterioro de la manera correcta. Y así va a pasar también un poquito, vamos a decirlo así, un poquito más complejo por todos los conceptos que maneja la NIF de 3, pero mientras los estudie, los revise, los analice y sepa obtener bien la información, pues va a poder determinar también un pasivo laboral actuarial correctamente y va a poder hacer los ajustes correspondientes a cómo va toda la evaluación del pasivo laboral, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo contigo. La única traba que le veo es que pues, actualmente y la institución bancaria, en el caso de los activos del plan, ni un auditor va a aceptar que sea un CP, no un LC, el que firme un cálculo actuarial, porque no va a poder obtener el registro ante la CONSAR. O sea, esa certificación solamente se las dan a los actuarios, no la CONSAR. Entonces, vamos a decir que es el impedimento. Oye, Juan Fernando, y siguiendo un poquito esto que nos explicabas del cálculo, eh, lo decía yo y también tú lo explicabas de una mejor forma. Yo voy a hacer un cálculo, o bueno, el actuario tendría que hacer el cálculo de una base proyectada y lo va a traer al valor presente. Lo incorporaré dentro de mi información, lo que ya está devengado, y lo voy a llevar a las ORIS porque todavía no lo voy a cubrir en un mediano o largo plazo, tal vez nunca, de acuerdo a la definición que me dice la cuestión de las ORIS. Pero yo cuando contrato a un actuario para que me ayude a determinar este pasivo laboral, ¿qué es lo que pretendo recibir de él? ¿Es este cálculo? Y muchas veces, como nada más se contrata cada uno de los años, se hace un ajuste, también lo decías, una ganancia o pérdidas actuariales hasta el siguiente año. Pero mi contabilidad no se puede esperar a la cuestión de un cierre de un ejercicio, sino yo tengo que hacer un devengamiento mensual. ¿Qué es lo que un actuario debería de entregarme en un informe, en una idea de una prestación de servicios continua con este actuario? Sí, mira, sí, yo creo que hay una serie de cosas que la contabilidad tiene que llevar a cabo hasta llegar al cálculo actuarial. Actualmente el cálculo actuarial tiene que estar pegado al 31 de diciembre, porque antes nos daba la norma que teníamos 2 o 3 meses, octubre, para tener el cálculo actuarial y ese servía para diciembre. Como la norma internacional no permite eso, pues ya todo es a diciembre. Entonces yo tengo que ver que mi actuario me dé el cálculo en diciembre. Ahora bien, el actuario me tiene que entregar un cuadernillo donde me dé todos los valores que yo tengo que hacer el registro y que me diga cuáles son los valores que voy a tener, tantos de activos del plan, de la OBD, del periodo, de lo que son los valores de beneficios pasados de cada trabajador, al menos en forma global, y que me diga, oye, ¿cuál es el costo neto del periodo y qué incluye? Pero también dentro de ese costo neto del periodo, los valores que tengan que ver con el financiamiento de los activos del plan, esos rendimientos, que son muy criticados porque dicen que los rendimientos le pertenecen a los trabajadores. Y luego hemos estado en polémica de decir, pues no les pertenece porque todavía no se les ha entregado, ¿no? Cuando se les entregues, pues va a estar en los activos del plan, pero mientras tú los tienes que reconocer dentro del resultado del periodo, ¿no? Entonces, nos tiene que pormenorizado cómo llegó a todos sus valores y todas las bases hipotéticas que utilizó, si utilizó la tasa inflacionaria, utilizó seguramente la tasa de apropiada descuento,
si tiene una tasa también que se le llama de financiamiento utilizada en los activos del plan, y si además, pues cuáles son las tablas, o sea, cuáles son los valores de mortalidad, morbilidad y de supervivencia que pudo haber utilizado para todos los trabajadores. En esas tablas, pues, evidentemente, quien tiene más edad tiene una probabilidad mucho más alta de mortalidad al que es más joven, ¿no? Entonces, obviamente la ponderación de los mayores se hace mucho más grande en el cálculo, ¿no? En decir, oye, pues los más grandes pues tienen una probabilidad muy alta de mortalidad y por lo tanto pues le tenemos que aplicar una máxima probabilidad de que tengamos que pagarle las indemnizaciones o los beneficios a los que tiene derecho. Entonces, él nos tiene que dar en forma muy pormenorizada los datos para que nosotros podamos hacer el registro y sobre todo el entendimiento de saber por qué utiliza una tasa de mercado y no utiliza otra, ¿no? Eso puede ser que no lo explique en su estudio, pero sí decirle, oye, ¿por qué utilizaste esta tasa, sí, de mercado? ¿Por qué utilizaste una tasa de financiamiento? Ah, bueno, pues es la tasa que me da el rendimiento que tienes de los activos del plan, fondos de inversión o que sea. Oye, ¿y por qué me das también una tasa de incremento salarial, de carrera salarial y una tasa de incremento salarial? Y me va a dar los fundamentos. Ah, mira, saqué un promedio, estuve viendo quiénes son los que tenían la tasa de carrera salarial, o saqué un global y te dije que esta es tu tasa de carrera salarial, etcétera. Todos esos datos que él determine, pues los tiene que soportar. También me ha pasado que si la empresa no me da toda la información, pues no me puede reclamar, porque yo tengo que exponer las bases hipotéticas en los supuestos de cómo hice el cálculo. No puede decir, oye, ¿qué crees que es que nosotros no le pagamos los 90 días por año, por decir algo, ¿no? Estamos acostumbrados a pagarle realmente más y es una política, bueno, no me lo habías dicho, yo hice de acuerdo a ley porque nunca me especificaste que les pagabas más. También el tema es que los 90 días por año, la ley federal del trabajo dice que es integrado, ¿no? A todas las prestaciones que tiene el trabajador de acuerdo a la ley federal del trabajo. Y muchas empresas, y nosotros preguntamos, oye, ¿pero cómo se lo pagas? No, pues integrado. No, pues muy bien, ayúdame a saber bien los conceptos de integración y siempre lo pagas así, adelante, ¿no? Ahora, el tema de contingencia no lo contempla este pasivo laboral. También es muy importante porque sabemos que todo el tema de juicio laboral no debería estar contemplado en el pasivo laboral. ¿Por qué? Porque sabemos que ante un tribunal laboral, que actualmente ya no hay junta, pero hay tribunal laboral, pues ahí puede llegarse a una sentencia donde ni siquiera coincida con los cálculos, ¿no? Y ese pasivo laboral actuarial pues, realmente no sirva. Ahora, nosotros lo tenemos que tener aparte las contingencias por juicios laborales y hacer uso de ellas, ¿no? En dado caso, si es contingencia, pues no tiene valor, pero una vez que ya hay una provisión porque hay una sentencia laboral, es decir, pues ese es mi pasivo y es lo que me está haciendo el juez, que yo le voy a pagar a este trabajador, es correcto. Y nada más cuidar que una vez que se le pague al trabajador, pues la parte del pasivo actuarial, pues también cancelarla o decirle al actuario, oye, hay esta parte, pues sí, cancélala, fue a mitad de año, cancélala porque pues, ya no está el trabajador. Entonces eso lo va a tener que cancelar y cuando él llegue va a tener que hacer un recálculo para el siguiente año donde ya no lo considere, ¿no? Y entonces, eso es lo que funciona en el pasivo laboral actuarial, en el sentido de que el actuario, sí yo tengo que hacer muchas cosas, como por ejemplo los pagos que yo haga y las cancelaciones que yo tenga ya de pasivo de reservas, las tenga que estar cancelando, pero no porque se las esté pagando directamente al trabajador. Al final el trabajador, la mayor parte cuando se trate de juicios, pues va a tener un pasivo que voy a estar provisionando por todos los juicios que yo lleve a cabo. Y aquí nada más cuidar que esté cancelando ya las reservas que yo tenía contempladas. Ahora, aquellas reservas que realmente sí se las paga el trabajador, que va a ser muy raro, yo lo veo que es más bien aquellos pasivos por beneficios, por retiro. O sea, por ejemplo, el pasivo que sea por plan de pensión privado, ahí sí se los tengo que pagar y ahí sí voy a descontar el pasivo
para dárselo al trabajador, porque yo tengo un pasivo actuarial, pero por un beneficio de pensión privada, ahí sí voy a descargar y se les va a estar dando al trabajador, pero todo lo que sea por terminación, es muy raro que yo tenga que estar pagando directamente de ese pasivo a los trabajadores. Y la empresa que lo haga, pues no le va a checar absolutamente nada, porque le va a querer dar una cantidad diferente a la que fue provisionada. Porque todo lo que se lleva en juicios laborales, pues es totalmente distinto en las negociaciones. Incluso me ha tocado que ni pagan impuestos a veces, y bueno, no es de que no paguen, más bien los cálculos se hacen sobre valores netos, y las pocas veces que yo he intervenido en esos valores digo, esperen, ya llegaron a una negociación, pero ¿qué creen? Eso paga impuestos. ¿No? Entonces, le voy a hacer el cálculo de impuestos en este momento, de IMSS y todo, y ahora sí el valor neto es tanto. Y ya el abogado dice, sí, tiene razón, es que esa es la parte fiscal. Yo hablé de una negociación base piramidada, y él tuvo que darme el valor neto para decir que hay una retención y se les va el CFDI, pero casi nadie lo hace. He estado en muchos juicios donde yo no estoy en otro perfil ahí de apoyo, y digo, no, hombre, ¿y dónde está la parte fiscal? Ahora estos cuates de la empresa van a tener que piramidar todo y van a tener que pagar más impuestos porque le están dando un valor neto, algo que era un valor bruto. Ejemplo, ¿no? Entonces, precisamente por esos cambios que se negocian en la parte laboral, judicial, pues no van a checar normalmente con lo que tenemos en pasivo actuarial, y por eso es que nunca se hace con el pasivo actuarial, ¿no? Oye, Juan Fernando, un poco también ahorita lo acabas de describir. Esto, hablando de un tema normativo, tiene un impacto principalmente en la Ley Federal del Trabajo y su repercusión con el ámbito de este tema fiscal. Ahorita estamos en el año 2024 para la gente que lo está viendo en otro momento, en otro tiempo. Ya pasó una reforma en el año 2023, que es el aumento de lo que serían las vacaciones. Este año 2024 se han estado escuchando el aumento del aguinaldo a un aguinaldo digno, el aumento de la prima vacacional digna, y pueden venir muchas cosas dependiendo quién llegue a ser presidente para el próximo sexenio, independientemente del color que sea. De acuerdo a de esta visualización, Juan Fernando, eh, este tipo de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y que van a tener sus impactos fiscales y también de seguridad social, porque la ley del Seguro Social también tiene su margen de que se llega a pagar y se tiene que tener contemplado como un desembolso económico del patrón. Este tipo de reformas en economías actualmente que tenemos aquí en México, ¿tú le ves un impacto fuerte en este pasivo laboral que se va a estar determinando de aquí hacia adelante? Bueno, todos los cambios que yo he visto, Rodrigo, sí son como más bien los beneficios directos a corto plazo. Como que no se ha tocado el tema de la prima de antigüedad, no he visto todavía el tema de la prima de antigüedad. Mientras no tengamos esa, digamos, expectativa, no podemos estar haciendo los cambios. Si ya vemos ahí un cambio y que esté, digamos, promulgado y esté publicado oficialmente, pues sí diríamos, ¿sabes qué? De aquí a partir de aquí en adelante mi cálculo va a cambiar y tengo que hacer la proyección con la nueva base. Pero mientras sean, donde sí me podría repercutir seguramente es en el plan de pensión privada, porque yo podría tomar varios elementos de beneficios que tiene el empleado para hacer mi cálculo, es una formulita, ¿no? Y decir, tanto tienes en percepciones, tanto te puedo dar en porcentaje, y ese es tu beneficio. Pero todo lo demás que se calcula de los beneficios que son a largo plazo directos que tiene el trabajador, pues definitivamente no podría yo hacer especulación de lo que va a pasar hasta que no tengamos en forma contundente un resultado ya oficialmente publicado. Y ya sobre eso que está oficialmente publicado, ahora sí, todos los cálculos que se hagan a futuro tienen que ser con esa base. Pues hay que decir que todas las bases actuariales son reales, ¿no? Y ya sobre esas bases reales vigentes es que nosotros pues, calculamos, proyectamos, aplicamos metodologías y traemos a valor presente con tasas reales de mercado, etcétera, y podemos presentar un valor
actuarial para que pague, para que cobre el trabajador, para que pague la empresa y para que cobre el trabajador. O sea, solamente así. Que ahorita se me viene a la mente, como lo comentas, muchos de estos sí son de beneficios de corto plazo, pero el impacto que pudiéramos tener es en el aumento del salario mínimo cuando tengo una nómina que va con salario mínimo y estas proyecciones con los datos reales que estás comentando, pues sería hacer la cuestión de la proyección y el análisis de una tasa de crecimiento salarial que puede ser sobre base del salario mínimo o sobre una que esté pactada o que normalmente demos en la cuestión de las empresas para poder determinar primero ese beneficio futuro que después lo vamos a traer a un tema de valor descontado, que en estas épocas de Andrés Manuel López Obrador, el salario mínimo sí llegó a aumentar en una cuantía muy importante a comparación de otros sexenios y obvias razones tiene impactos fiscales, seguridad social y sobre todo también en la cuestión de este tipo de proyecciones que tengan que ver con salarios o salarios mínimos. Totalmente de acuerdo. Sí, ahí siempre parte de las bases que se utilizan para los cálculos tiene que ser el salario mínimo general y ese es el que se utiliza precisamente para ciertas proyecciones que va a jalar todo el valor de la proyección, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo. Sí. Oye, Juan Fernando, déjame invitar de nueva cuenta a la gente que nos está viendo que ponga los comentarios en la parte de abajo, a su oportunidad lo estaremos contestando, que nos sugieran temas, que nos busquen en el canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que se suscriban y que nos ayuden a seguir creciendo en este canal y en la distribución de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music. Oye, Juan Fernando, un poquito para poder concluir tu amable participación del día de hoy, uno, algún tipo de conclusiones o algo que creas que nos hizo falta comentar a la gente que nos está viendo. Y la otra, algún medio de contacto si alguien está interesado en una asesoría justamente en este pasivo laboral o en prestación de servicios de temas actuariales, que al final de cuentas, pues bueno, tienes ahí justamente esta característica de ser actuario y contador que perfectamente cae para este tema. ¿Algún medio de contacto que nos pudieras compartir en donde poderte localizar? Sí, como no, muchas gracias. Bueno, un correo personal que utilizo es juan.basaldúa con B de bueno y S, punto Mayer con Y, como Mayer, pero sin la E, Mayer, arroba gmail.com, con mucho gusto. Y ahí sí, obviamente, todos los servicios que requieran actuariales matemáticos o índole financiera o de normatividad, con mucho gusto, tanto nacional o internacional o USGAP, con mucho gusto se les puede apoyar. Y efectivamente, yo creo que parte de la conclusión de todo esto, la norma NIF de 3 trae muchas cosas específicas técnicas que tienen su explicación, ¿sí? Pero yo creo que como conclusión, yo siempre sugiero a las empresas que hagan el pasivo, incluso aunque me presenten la suma de años dígitos, diría, oye, pues hazte mejor el pasivo laboral, no creo que te lo cobren caro. Afortunadamente los cálculos actuales no son muy caros. Digamos, si yo comparo una auditoría de estados financieros, que obviamente es otro tipo de trabajo, totalmente diferente a un cálculo actuarial, en el sentido del pasivo laboral, y dependerá del número de trabajadores, pero realmente no es tan caro, o sea, no se eleva tanto el valor, pues mejor hacer el cálculo actuarial, que te quede ahí el pasivo, que tengas el reconocimiento y ya que cada año el actuario vaya actualizándolo. Y sobre todo, el tema más importante es que la IAS 19 dentro del cálculo actuarial pues, tiene muchas revelaciones, pero demasiadas. Hay que hacer muchas revelaciones con respecto a todos estos beneficios que tiene el empleado y todas aquellas beneficios asumidos que también tiene el empleado y que no están en la Ley Federal de Trabajo, vale la pena decir cuáles se consideran dentro de todo el cálculo. Entonces, yo creo que si algo que tenemos mucha tela de dónde cortar son las revelaciones. La NIF de 3 ya ha metido más revelaciones cuando hizo la convergencia, pero cuando vemos las revelaciones de IAS 19 pues son todavía mucho más extensas y podríamos tener hojas y hojas de revelaciones, ¿no? Entonces, es muy importante reconocer el pasivo laboral porque nos da una idea muy concreta de cuál es el impacto que vamos a tener en el futuro de todos los trabajos que contenemos dentro de la organización y poder medir en cierta forma lo que nos va a deparar estarles pagando y manteniéndolos en un futuro.
Entonces, para mí creo que es uno de los pasivos más importantes de las organizaciones, que siempre se consideran a largo plazo, pero ¿qué crees? Que hay una confusión con la nivel 2 de estado de flujos de efectivo, forman parte del capital de trabajo. O sea, algo así como contradictorio. Oye, son a largo plazo, pero forman parte de tu capital de trabajo porque pues, es un beneficio del empleado, aunque sea a largo plazo, lo vas a tener que meter dentro de las actividades de operación. Entonces está ahí como, podría ser confuso para algunos, pero bueno, pues es la lógica que tiene la nivel 2 y la NIC 2, la NIC 7 internacional, ¿no? Entonces, pues yo ahora es que los invito a que los cálculos actuariales son los que imperen también en nuestros registros contables, y que no forzosamente, como tú bien decías al principio, lo tenga que ser un actuario. Ahí desafortunadamente tenemos el tema de la CONSAR, pero en otros cálculos como valuación de instrumentos financieros, como podría ser el caso de una cartera, un deterioro o el caso de un activo de larga duración, pues esos cálculos sí los podemos hacer los contadores, ¿sí? Sobre todo, si no es una entidad regulada, el cálculo de deterioro de activos de larga duración, pues vale la pena que nosotros revisemos la NIF, se me fue ahorita el nombre, C15. C15, iba a decir B15 de conversión, la C15, que tuvo también cambios últimamente y que valdría la pena ahí decir, oye, pues yo puedo hacer mi cálculo, puedo determinar un deterioro. Se hizo más fácil esta norma porque ya quedan los intangibles con una metodología diferente y ya todo va parejo como la NIC 36. Entonces, sí vale la pena que nosotros estemos ahí revisando, analizando, porque somos responsables de los valores de contables y financieros que tienen nuestros negocios o nuestros clientes. Vale la pena ayudarlos a mantener esos valores actuales, ¿no? Te agradezco mucho la confianza de esta invitación, Rodrigo. No, Juan Fernando, primero, gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que lo que nos has compartido es conocer la expectativa de este pasivo laboral, porque muchas veces no nos los han explicado ni siquiera como contadores, y muchas veces son temas muy sensibles que porque dicen que es una norma de evaluación actuarial y que más bien es para ellos, pero nosotros somos los hacedores de la información financiera. Nosotros reconocemos lo que da resultado a otras profesiones, como pueden ser estudios de precios de transferencia, que también colabora un economista. O sea, muchas de las profesiones nosotros lo incorporamos, los mismos abogados, las contingencias que hace ratito estabas platicando, tenemos que meterlo dentro de la información financiera, y como contador necesitamos saber qué es lo que estamos plasmando, porque lo vamos a tener que explicar a ese usuario de la información que también lo necesita saber y también lo necesita entender por qué está impactando dentro de su información financiera. Juan Fernando, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, al contrario, muchas gracias a ti y a todo tu público que te ve, te escucha. Te agradezco mucho esta invitación y un fuerte abrazo a todos. Gracias, Rodrigo. A la gente que nos estuvo acompañando el día de hoy nos acompañó el contador público y actuario Juan Fernando Basalúa, gran amigo, especialista en este tipo de normas de información financiera, no solamente de la NIF de 3, sino de toda la cuestión de la normatividad, tanto internacional, US GAAP, las IFRS o NIF con doble I, y de las NIF mexicanas que conocemos así. De nueva cuenta, muchas gracias a la gente que nos está viendo. Suscríbanse, comparta. Estamos en contacto. Saludos. Sí, espérame, no te me vayas, no te me vayas. Ayúdanos a seguir creciendo en el canal de YouTube. Vamos a poner por aquí una bolita donde si la aprietas te va a mandar directamente la link de suscripción al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas. Y en la parte de abajo vamos a poner el listado de esta quinta temporada, donde estamos subiendo diferentes videos que hemos estado realizando y que creo que te pueden servir para poder tener todo el contexto de lo que estuvimos platicando el día de hoy. Suscríbanse, ayúdanos a seguir creciendo. Estamos en contacto. Saludos. Bye.